Que Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Pues llegamos a su digna persona para compartir la palabra del Señor. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Hoy finalizamos sobre los frutos de carácter del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre los frutos de carácter de templanza del Espíritu Santo. ¿Qué significa frutos de carácter del Espíritu Santo? Significa conocer como dominio propio. Conocemos como dominio propio. Frutos de carácter del Espíritu Santo nos lleva a dominio propio para poder vencer las tentaciones. Dios nos ha dado doble albedrío a nuestra vida para poder dominar las tentaciones por diferentes áreas de la vida que nos rodean. Nosotros tenemos que dominarlos porque el diablo solo es tentador. Él no es que a la fuerza te pone o te coloca en la boca o en la vida, sino que tenemos que tener una conciencia limpia, una mente limpia para vencer las tentaciones. Si tenemos mente corrupta, fácil y tropezaremos, seremos propensos a caer en las tentaciones, pero si tenemos la conciencia regenerada en el nuevo nacimiento, venceremos las tentaciones que nos rodean. Con nuestros ojos de entendimiento veremos las tentaciones, que en esta vida se ve tantas cosas, pero si estamos puestos los ojos en Jesús, venceremos las tentaciones. Entonces de eso queremos compartir en esta tarde. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia Galacia, capítulo 5, versículos 23, nos habla de esta promesa maravillosa. ¿Qué dice? Templanza, dominio propio. Que tenemos que conocer. ¿Qué significa el dominio propio? Dominio propio se refiere a las pasiones, deseos e incluso la fidelidad a los votos nupciales, también a la pureza espiritual. Mira, cuando tenemos dominio propio no hay ninguna tentación que puede vencernos. Sabemos en estos tiempos que vivimos hay mucha infidelidad, hay tantas cosas, tanta perversión en esta vida. Deseos carnales, pasiones. De todo eso, los frutos de carácter del Espíritu Santo nos lleva a tener firmeza en los caminos del Señor. Soportar las tentaciones, resistir a las tentaciones, huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que mantenernos en esa confianza, en el temor del Señor. ¿Qué es el temor de Dios? Es respeto a Dios. Tenemos que respetar a Dios. Segundo lugar, tenemos que respetar nuestro matrimonio. En el cuarto lugar, tenemos que respetar a nuestros hijos. En quinto lugar, tenemos que respetar el Evangelio de Jesucristo, demostrar buenos testimonios, ser fiel a nuestra familia, ser fiel a Dios, ser fiel a nuestras parejas, como casados, como personas, como jóvenes, tenemos que tener temor al Señor. Entonces, estará actuando frutos de carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas, para tener grandes éxitos en la vida. Entonces quisiéramos leer una de las cartas del apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 25, que nos dice: todo aquel que lucha, todos luchamos en la vida. ¿Con qué luchamos? Con las tentaciones, con los estorbos de la vida, que muchas veces va a estorbarnos en la vida. Entonces usted y yo luchamos como buen atleta. ¿Para qué luchamos? Dice la palabra del Señor, luchamos, de todo se abstiene. Un atleta se abstiene de todo.
Un atleta no participa en las borracheras, un atleta no participa de repente en los bailes sociales, un atleta no participa en comidas pesadas, un atleta no come rocoto, un atleta no come mucha carne, un atleta se mantiene con comidas livianas para mantenerle el cuerpo físico en perfecto estado. Igual es nuestra carrera espiritual, que tenemos que mantenernos en la santidad. Sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces de todas las cosas impurezas nosotros nos abstenemos. También de los malos deseos que vienen a nuestra mente tenemos que abstenernos, tenemos que rechazar, porque sabemos que nuestra mente es campo de batalla. Aquí está la batalla, aquí es la pelea. Entonces nos abstenemos de todo ello. ¿Por qué? Porque tememos al Señor. ¿Qué es el temor? Es respeto a Dios, se le respeta a Dios de todo corazón. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Míralos a la verdad. ¿Para qué dice? Para recibir una corona incorruptible. Mira los atletas, ¿para qué se preparan? ¿Para qué se consagran? ¿Para qué se mantienen en mucho cuidado? Es para recibir una corona en su carrera. Igual nosotros, ¿para qué? Mira, dice la palabra del Señor, una corona. ¿Qué hace? Para recibir un premio. Pero dice, pero nosotros una corona, una incorruptible. Mira, entendemos aquí la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, de esta manera. Pero para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira, ellos solo para recibir una corona corruptible se preparan. Tanto esfuerzo hacen para recibir en lo terrenal. Y nosotros, como buenos atletas, ¿para qué nos preparamos? Para la vida eterna, para recibir nuestra recompensa en la vida eterna, para recibir las recompensas que nos tiene Dios incorruptible. Entonces podemos entender dentro de eso. ¿Qué más podemos entender? Las grandes promesas que tiene Dios para nosotros. Quisiéramos ir una de las cartas también a Timoteo. Timoteo capítulo 1 versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Timoteo capítulo 1 versículo 8. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor de esta manera. Mira, dice, dice la palabra, sino hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, sanos, dueños de sí mismo, que podemos entender que tenemos que ser personas hospedadores. ¿Qué más? Amantes de lo bueno, que tenemos que amar a las cosas buenas. Tenemos que mantener nuestra vida cristiana en el amor y en el temor del Señor. Ser amantes de las cosas buenas, no con mente corrupta, sino con pensamientos sanos, con la mente de Cristo, ser amantes. ¿Qué más podemos entender dentro de este pasaje de la palabra del Señor? Justo. Tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia, ser justos, cada día perfeccionarnos en el temor del Señor, en el camino de Dios. ¿Qué más? Santos. Tenemos que santificarnos, ser santos. Soportando toda clase de tentaciones, tenemos que llegar a ser santos cada día. Y un día llegaremos a ser santos a la presencia del Señor. ¿Qué más dice? Dueño de sí mismo. Usted y yo somos dueños de nuestra personalidad. Por esa razón tenemos que tener dominio propio de todas las clases de tentaciones que Satanás nos lanzará. Porque la palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién no le devorará? A las personas débiles en la fe.
a los que no tienen dominio propio. Aquellas personas que no tienen dominio propio se aventarán de repente a las tentaciones. Pero Dios nos ha dado dominio propio para resistir las tentaciones. Entonces dice la palabra del Señor, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tu testimonio, mi testimonio tiene que ser que hable, porque somos carta abierta. Todas las personas nos van a leer nuestra vida y nos leen nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Controlarnos de sí mismo en el temor del Señor. Entonces, seremos una bendición. ¿Qué más podemos entender dentro de ahí? Segunda, Timoteo capítulo 2, versículo 5, que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, también habla buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ser prudentes, que tenemos que ser como creyentes, como personas prudentes en la vida cristiana. ¿Por qué tenemos que ser prudentes? Para no ser tropiezo para otros. Para que usted no sea de piedra de tropiezo, tiene que ser prudente en la vida. En nuestra vida cotidiana tenemos que vivir con mucha prudencia. Sabemos que tenemos alrededor nuestro muchos testigos, que son muchos profesantes de la fe. Ellos nos mirarán nuestro testimonio y al final ¿qué dirán? ¿Para qué? Para estar como ellos. Entonces tenemos que ser prudentes, castas en la santidad. Personas castas. Personas que respetamos nuestro matrimonio, personas que respetamos nuestro voto de pacto que hemos hecho delante del altar del Señor. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Cuidadosos, que tenemos que ser, una persona tiene que ser cuidadoso en todo lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque las personas nos miran a cada uno de nosotros. Somos ejemplo para muchas personas, pero tenemos que ser cuidadosos en todas las áreas de nuestra vida. Cuidadosos en nuestro testimonio en primer lugar. Tenemos que ser sal y luz del mundo. Tenemos que alumbrar en la oscuridad que mucha gente está perdido. Que en el mundo ya no hay respeto, ya no hay temor, pero en la iglesia de la vida cristiana hay respeto, hay temor. Entonces tenemos que ser con mucho cuidado, tenemos que hablar, tenemos que vivir, tenemos que caminar con mucho cuidado. ¿Por qué? Dentro de ello dice la palabra de su casa. Tenemos que ser cuidadosos de nuestra casa. En primer lugar, tenemos que cuidar nuestra casa. Como padres, como papás que somos, cabeza del hogar, tenemos que proveer para la casa con buen testimonio. Tenemos que trabajar puesto los ojos en el Señor Jesús. El que no trabaja, dices que el que no provee es peor que limpio. Entonces nosotros tenemos que también proveer, trabajar en esta vida. ¿Para qué? Para que no falte en nuestra familia. Entonces dice, tenemos que ser cuidadosos de nuestra casa, cuidar con mucha prudencia, cuidarnos de todas tentaciones con dominio propio, asimismo de buenas. ¿Qué tiene que ser en nuestra vida? Tenemos que ser personas buenas. ¿Qué más podemos ser sujetas a sus maridos? ¿Qué dice la palabra? Las mujeres deben ser sujetas a sus maridos. Sabemos que en este tiempo vivimos, hay mucha infidelidad, hay mucha mentira, muchos engaños en la vida, pero nosotros somos transparentes delante del Señor. Tenemos que ser. De los ojos de Dios nada podemos escapar. Los ojos de Dios están viendo todo, lo bueno, lo malo. ¿Qué más podemos decir? La palabra del Señor, para que la palabra de Dios sea, para que no sea blasfemada.
¿Qué tiene que haber en nuestra vida para que la palabra del Señor no sea blasfemada? ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? De buen testimonio. Nuestra manera de vivir tiene que ser transformado. Tu manera de vivir, tu manera de ser tiene que ser diferente. Tenemos que marcar la diferencia. Ya no somos del mundo, aunque vivimos en este mundo, pero tenemos que ser una mente renovada, pensamiento cambiado, restaurado en nuestra vida. Tenemos que ser personas que maduremos y crezcamos de buen testimonio para que la gente no blasfeme por causa de nuestras malas actitudes, por nuestras malas acciones, para que no diga la gente. No tenemos que ser piedra de tropiezo para muchos. Por eso, frutos de carácter del Espíritu Santo o frutos de templanza nos lleva a tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Qué más podemos entender? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, que nos dice la palabra del Señor. Mira, quiero llevarte a Segunda de Pedro. Vamos, acompáñame a la Biblia. La palabra del Señor dice de esta manera. Segunda de Pedro. Apóstol Pedro nos habla de esta manera. Capítulo 1. Versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice la palabra del Señor, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud que dice conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, que dice, vuestra fe, que tenemos que añadir nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Virtud. Que no dice a la virtud conocimiento. ¿Por qué razón muchas personas a veces caemos, fracasamos en nuestra vida cotidiana por falta de conocimiento? ¿Por qué razón pueblo de Israel fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento que hicieron este pueblo, se inclinaron a los ídolos, a las imágenes. Igualmente nosotros también por falta de conocimiento podemos apartarnos, podemos caer, podemos traicionarle al Señor, podemos traicionar a nuestra familia por falta de conocimiento, por falta de temor al Señor. ¿Qué más dice dentro de ello? Dice la palabra del Señor. Al conocimiento que tenemos que dominio propio. Que tenemos que tener dominio propio. Tenemos que dominar. Tantas cosas vamos a tener en esta vida. Yo sé que cuanto más conocimiento tenemos, tendremos tentaciones también. Cuanto más conocimiento usted tenga, puede ser tentado con el orgullo, puede ser tentado con la jactancia, puede ser tentado con la vanagloria, puede ser tentado de diferentes maneras en la vida. Puede ser tentado en la avaricia, puede ser tentado en diferentes áreas de la vida. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que tener dominio propio. Debemos saber controlarnos. Tenemos que saber controlar nuestra vida, nuestras emociones, nuestras actitudes tienen que ser controladas bajo el poder del Espíritu Santo. Separados de Él nada podremos hacer, podemos fracasar, podemos caer. Pero dentro de ello dice la palabra del Señor, ¿qué más? A la paciencia. Y en las tentaciones que tenemos que tener es paciencia. ¿Qué es la paciencia?
La paciencia es capacidad para soportar los ataques irritantes, dolorosos que nos lanzan. Dentro de ello tenemos que tener dominio y paciencia. Paciencia en las tentaciones, paciencia en las cosas que vendrán en la vida, pero usted tiene que tener paciencia. ¿Qué más dentro de esa paciencia? ¿Qué tiene que haber? A la paciencia, ¿qué? Piedad. ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? Tenemos que tener paciencia, y la paciencia nos lleva a la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es ser piadosos con los que nos rodean en la vida. Tenemos que ser piadosos, pacientes, para poder entender más claro. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hay una promesa maravillosa para nuestra vida, para nuestra conducta cristiana. Tenemos que tener dominio propio, porque el diablo siempre tratará de ofrecernos sus negocios. Entonces, que podemos entender 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿qué nos dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado Dios? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no somos cobardes. Dios nos ha dado espíritu de valentía, somos valientes, personas valientes, capaces de resistir a las tentaciones. Dios nos ha capacitado en esa área de nuestra vida. Para ser capacitado, que tenemos que pasar. Hemos pasado muchas tentaciones, muchas pruebas, pero hoy hablamos con experiencia. Hoy hablamos con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces podemos entender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder. Poder para resistir. ¿Quién nos ha dado poder para resistir? El Señor nos ha dado espíritu de poder para echar fuera demonios. Para echar fuera tentaciones nos ha dado el Señor poder. Si vienen tentaciones, diferentes áreas de tu vida, tú tienes que echarlo fuera. ¿Cómo? Con la autoridad del Señor. Reprenderlos en el nombre de Jesús. ¿Qué más podemos entender? Poder de amor. ¿Qué nos ha dado? Amor. ¿Qué es el amor? Ágape. El amor es servicio voluntario. A Dios tenemos que servir de voluntad, rechazando toda clase de tentaciones, rechazando toda clase de oferta de Satanás. Tenemos que rechazarlo, porque si lo aceptamos, caeremos y fracasaremos y nos apartaremos del Señor. Pero Dios nos ha dado poder y amor, el amor ágape, que es la parte muy importante en nuestra vida. Por eso hemos aprendido en estos días sobre los frutos de carácter del Espíritu Santo. Número 1, ¿cuál fue? El amor. Número 2, ¿cuál fue? El gozo. ¿Qué significa el gozo? La felicidad basada en una promesa. El tercer fruto fue la paz. ¿Qué significa? Calma y tranquilidad interna dentro de nosotros. El cuarto fruto fue la paciencia. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia es capacidad para soportar los ataques irritantes, dolorosos que nos lanzan otras personas. Dentro de ello podemos ver, ¿qué más? El quinto fruto es benignidad, bondad. Séptima, la fe, mansedumbre y frutos de templanza. Entonces Dios nos ha dado todas estas áreas espirituales en nuestra vida, es para soportar. ¿Qué vamos a soportar? Todos estos ataques que nos lanza el enemigo. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Dice la palabra del Señor, amor y dominio propio.
que nos ha dado el Señor? Dominio propio, para dominar las actitudes, para dominar. Entonces, de los tales no hay ley. No hay ley. Si un cristiano anda en el Espíritu, manifiesta sus frutos, no necesita una ley externa. ¿Para qué? Para producir las actitudes y la conducta que agrada a Dios. Romanos 5, para finalizar. Romanos 5, 4. O Romanos 8, 5, 4, por favor. Disculpa. Romanos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué nos dice de esta manera la palabra del Señor? Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que tenemos dominio propio que nos ha dado a través del Espíritu Santo, este carácter maravilloso para resistir. Con razón, cuando oramos el Padre nuestro, que decimos: no nos dejas caer en la tentación, mas líbranos. ¿De qué nos va a librar el Señor? Dándonos el dominio propio para librarnos de toda tentación. Yo sé que mientras que vivimos en esta tierra, en este mundo, tendremos tentaciones, pero no nos podrá vencer las tentaciones si tenemos dominio propio. Satanás es como un negociante, tiene una canasta grande. En esa canasta grande tiene sus negocios de toda calidad, de todo tipo. Solo es que ofrece sus negocios. Igual como un negociante de pan, un negociante de un helado. ¿Qué te dice? Muchas veces dicen: bueno, helados de lucma, de fresa, solo te ofrece. Aunque se hace de tu boca agüita de ver, de escuchar su oferta. Pero si no tenemos dinero, no podrá pues darnos o meternos a la boca a la fuerza, sino que nosotros muchas veces compramos y deseamos, y al comprar que estamos, consumimos sus productos. Igual es Satanás, que ofrece su negocio para hacernos caer, pero si no lo accedemos, si no lo permitimos, no podrá hacer nada. Contra nuestra voluntad no puede hacer nada. Muchas veces nosotros, en nuestra debilidad, aceptamos las ofertas de Satanás. ¿Por qué razón? Por falta de madurez, falta de conocimiento. Entonces caeremos y al final será difícil para levantarnos, pero hay oportunidad para levantarnos. Si hemos caído en estas áreas de la vida, usted puede levantarse, confiado en el Señor, porque vivimos bajo la gracia del Señor. Entonces la gracia y la misericordia de Dios, que todavía nos da oportunidad para poder seguir adelante. Estamos muy agradecidos al Señor. Yo sé que estamos bien contentos por lo poco que podemos compartir en esta noche a través de este mensaje. Yo sé que ha sido una bendición para su vida. Bien, queridos hermanos, hemos terminado con los frutos de carácter del Espíritu Santo. Son 9 frutos de carácter. Pues yo sé que ha sido una bendición. Solo quisiéramos pues que este video sea una bendición para sus vidas. Y no se olvide pues también compartir y darle pues un play, ¿no? Y también suscríbase a este canal. ¿Para qué? Para seguir agregando nuevos videos. Yo sé que va a ser de una bendición. Yo sé que estamos en poco tiempo, recién estamos iniciando. Que muchas bendiciones, que Dios lo bendiga grandemente